Okay, thank you, Debbie, for that great introduction. Definitely, we're working. Oh, sorry. Let's start over. Let's, let's start over. Gracias, Debbie, por la introducción. Ciertamente, cuando estamos conectados, Dios trabaja en nuestros corazones. Mi enseñanza es el gozo del Señor, es mi fortaleza. Y ella no sabía que ese era el título de mi enseñanza. Así que para que vean que Dios definitivamente tiene un propósito para que nosotros escuchemos del gozo hoy. So, el gozo es un fruto del espíritu y es el efecto del amor. Ah, eh, Estoy muy gozosa de tener la oportunidad de compartir con ustedes en esta reunión internacional y este es un tema que he estado trabajando. Es un poco difícil porque a veces es fácil confundir la felicidad, la alegría con el gozo. No, no entendemos la diferencia. El gozo es un efecto del amor. Es un fruto del espíritu, pero también es un efecto del amor. El gozo es diferente de la felicidad, como lo estaba diciendo la reverenda Cabrera, porque la felicidad es temporal, pero el gozo es ese sentimiento más profundo que sin importar las circunstancias es producido cuando caminamos por el espíritu. No hay ninguna otra manera de que nosotros podamos tener gozo si no caminamos por el espíritu. La felicidad es lo que sucede a nuestro alrededor, que cambia con las circunstancias. Las circunstancias cambian constantemente, nuestra felicidad cambia constantemente. Pero el gozo es lo que sucede en lo más profundo de tu alma. Cuando nosotros vamos a una fiesta y vemos a alguien que está tomando, bailando, que está, que decimos, oh, esa persona está feliz, está comiendo de todo, está hablando con todos, pero ¿qué pasa? Cuando la fiesta se termina, ese sentimiento se acaba. La diferencia entre esta felicidad y el gozo es que el gozo no tiene nada que ver con las cosas buenas o las cosas malas que nosotros estamos enfrentando. Y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de personas que conservaron su gozo en situaciones bastante difíciles. Por ejemplo, y esto es algo que Sheila Lawrence estaba comentando antes de irnos al receso, el ejemplo del apóstol Pablo, right? Nosotros podemos ver el ejemplo de Pablo y Silas, que ellos se mantuvieron firmes en las promesas de Dios y mantuvieron su gozo en las dificultades. Vamos a ir a leer el relato de Hechos 16 y vamos a leer el capítulo 16, versículo 23 al 34. Es interesante porque todos nosotros estamos bastante familiarizados con las dificultades que el apóstol Pablo enfrentó. En el versículo 23 dice, después de haberles azotado mucho, como sí lo decía, nunca hemos estado presos, ¿verdad? A mí nunca me han azotado. De vez en cuando me dieron una nalgada cuando estaba chiquita y duele cuando te dan una nalgada. Pues imagínense, después de haberlos azotado mucho. Eso no es algo fácil, es doloroso, ¿verdad? Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estas personas que azotaron mucho están cantando. Yo no me imagino que yo tengo un dolor y voy a estar cantando. Algo está pasando aquí, ¿verdad? En el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Dice, no, se me escaparon los presos, me van a echar la culpa. O sea, ¿qué está pasando? Se iba a matar pensando que los presos se habían huido. En el 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí estamos. Y les dice en el 29, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínense esto, estas personas que estaban azotadas, que estaban en lo más profundo de la cárcel, tenían razones para querer salir de ahí, les habían producido dolor. Y se abren las puertas, se abren los cebos y ellos están ahí. Entonces él dice, yo quiero tener lo que tiene esta gente, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? En el 31 ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos de aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. So, fíjense el gozo que tenían estas personas en circunstancias que yo no puedo ni imaginar. No puedo imaginarme que es estar en una cárcel lleno de heridas, de azotes. No me lo puedo imaginar, pero eso no les robó el gozo a ninguno de ellos. Siempre hay gozo cuando nosotros andamos en el Espíritu. Cuando ellos están cantando, ¿qué creen ustedes que están haciendo? Están alabando, están adorando, están manteniendo el gozo, no importa, no importa lo oscuro, no importa el dolor físico que están pasando. Cuando el amor de Dios y su poder están manifestándose en nuestras vidas, siempre, siempre vamos a tener gozo. Pablo, el apóstol Pablo, enfrentó muchísimas dificultades, muchas situaciones difíciles, con la prisión, como acabamos de ver. Y fue en estas circunstancias, como también nos decía Sheila, cuando él estaba en prisión, que escribió algunas de sus epístolas. Por ejemplo, Filipenses, que nos habla repetidamente del gozo. Yo estuve haciendo un estudio por encima y encontré 16 veces que se menciona la palabra gozo en los versículos, en 104 versículos que tiene el libro de Filipenses. 16 veces, esto quiere decir que el gozo es muy importante, especialmente cuando nos enfocamos que cuando esta epístola que está hablándonos del gozo, la están escribiendo encerrados en una prisión. So, el apóstol Pablo no dejó que nada le robara su gozo. Por ejemplo, podemos ver en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, viendo cómo el apóstol Pablo está hablando del gozo, no pierdan de su mente de que él estaba prisionero. Y dice en el versículo 1 del capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. So, está disponible de que nosotros, no importa la circunstancia, andemos en el amor, andemos unánimes, sentamos una misma cosa, tengamos comunión con el Espíritu, pensemos en estas mismas cosas, que vivamos en la misericordia de Dios, porque Él es el que hace disponible a través de su Espíritu Santo que nosotros podamos disfrutar de este fruto, que nosotros podamos vivir una vida gozosa. En el capítulo 4, un poco más adelante, en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. El apóstol Pablo está preso, pero él está gozoso porque él está hablando la palabra y porque esas personas que él está hablando la palabra están viviendo la palabra. Y cómo vivimos la palabra en nuestras vidas, en nuestros aspectos diarios, cuando oramos, cuando creemos, cuando accionamos, cuando le hablamos al otro, cuando operamos la manifestación. Eso es andar en el Espíritu. Y de esa manera nos gozamos. Yo me gozo cuando la gente que le habla la palabra está haciendo la palabra. Y el apóstol Pablo está diciendo que nosotros somos su gozo y su corona. En el versículo 4, capítulo 4, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Sí, aquí estoy, misionero, pero estoy gozoso y ustedes también pueden estar gozosos, porque lo que tenemos en Cristo Jesús no está limitado por estas paredes donde estamos encerrados, no está limitado por los problemas que estemos enfocados, no está limitado por las complicaciones que se nos presentan en la vida, no está limitado por que si la persona que yo más quiero cree o no cree. No, nuestro gozo, nuestro espíritu, el Cristo que está en nosotros no se limita por estas situaciones. Al contrario, es cuando se hace más grande. Y es cuando nosotros podemos ver que Dios en Cristo, en nosotros, es mayoría y que nosotros podemos vivir con gozo cualquier situación y ser más que vencedores. En el capítulo, ya leímos, regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos. Estos son algunos de los versículos, pero hay muchos más. Hay 16 versículos donde ustedes pueden ver cuántas veces el apóstol Pablo nos habla del gozo. Quiero ir ahora al Evangelio de Juan, Juan 15, y vamos a leer el versículo 8 al 11. Juan 15, 8 al 11. Y dice, en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Si nosotros caminamos como el Señor Jesucristo, vamos a tener los frutos porque Él caminó en una vida espiritual. Nosotros vamos a caminar en una vida espiritual. Nosotros vamos a ser sus discípulos, nosotros vamos a tener el fruto. Porque como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor.
Si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo cumplimos nuestro gozo? ¿Cómo nosotros llevamos este fruto? Sean mis discípulos. Caminen como yo camino. Hagan la voluntad de mi Padre como yo hago la voluntad de mi Padre. Anden en el Espíritu como yo ando en el Espíritu. Para que nosotros llevemos este amor, para que nosotros llevemos estos frutos, tenemos que tener amor. Sin amor no hay frutos. Sin amor no permanecemos en la palabra de Dios. Sin amor no podemos tener el gozo. Entonces, ¿en qué cosas nos podemos gozar? Muchísimas cosas en la Biblia. Yo voy a mencionar algunas cosas en las que nos podemos gozar. Podemos tener gozo en el Señor. Esto lo podemos ver en Filipenses 3:1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Jesucristo vivió con gozo, sin importar las circunstancias. Él también tuvo que enfrentar momentos difíciles y siempre los enfrentó con gozo porque él siempre estuvo caminando en el Espíritu. Entonces nosotros podemos tener gozo cuando nosotros miramos al Señor, cuando actuamos como el Señor Jesucristo, cuando nosotros somos sus seguidores. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. So, no es como, oh sí, voy a romper mi carne y voy a clavarme clavos y voy a estar en una cruz y yay, no. Él tenía el gozo porque él sabía lo que venía después. Él sabía por qué lo estaba haciendo. Dice en Hebreos, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sabía que su propósito era hacer la voluntad de su Padre y lo hizo con gozo. Por lo tanto, nosotros como sus seguidores podemos tener ese mismo gozo en saber que nuestro Señor está dentro de nosotros, fortaleciéndonos para ser más que vencedores en nuestro caminar diario. También podemos tener gozo en estudiar y hablar la palabra, en ver la palabra manifestada en nuestras vidas. En Jeremías 15:16, Jeremías 15:16 dice, checking my time right here. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó dentro de mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué significa comer palabras? No es que agarro papel y me lo meto a la boca, no, es que tú vives, tú la crees, tú te mueves por esa palabra. En Filipenses 1:15-18 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré más. Cuando hablamos la palabra, cuando somos testigos, cuando hacemos que otra persona se reconcilie con Dios, cuando hacemos que otra persona nazca de nuevo, eso es nuestro gozo porque andamos caminando por el Espíritu. Andamos alimentándonos de esa palabra que es viva, esa palabra que es más eficaz que espada de doble filo. Entonces nosotros nos gozamos cuando hablamos de esa palabra. También nos gozamos en la oración. En Juan 16:24 dice, hasta ahora nunca habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Filipenses, otra vez Filipenses, le digo, en muchos versículos que hablan del gozo en Filipenses. Filipenses 1:4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué con gozo? Porque a esas personas, esos hijos de Dios en cada lugar que nosotros vamos, son, son llamados, son escogidos, tienen un propósito. Dios no es un Dios de casualidades. Eso es un gozo saber que la gente puede tener acceso a toda esta abundante vida que nosotros tenemos acceso, a todo este don espiritual, a este caminar por encima de las dificultades, sabiendo que no somos nosotros, que es ese espíritu dentro de nosotros, que es Cristo en nosotros, el que nos hace que sigamos adelante. En Filipenses Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en los. Tenemos gozo cuando oramos los unos por los otros. Qué mayor gozo que saber que estamos intercediendo por otra persona, que se los estamos entregando a Dios en oración o que estamos simplemente agradeciéndolo porque nos los puso ahí para que nosotros podamos recibir y repetir.
para que nosotros podamos, de eso que tenemos, de eso que Dios nos da, dárselo a otros. Y eso es andar en el Espíritu. Cuando nosotros compartimos la palabra, cuando nosotros evidenciamos la palabra para que otros la puedan ver, cuando nosotros oramos por otros, estamos usando ese Espíritu que tenemos dentro de nosotros, especialmente si oramos por ellos en lenguas. Y para cerrar, porque ciertamente el gozo es algo que estaba tratando de ah, entenderlo, porque a veces tenemos dificultades, todos hemos enfrentado dificultades y el mundo te dice que las dificultades son tan grandes y que hay que estar deprimidos y hay que estar ansiosos, ya no, el mundo no sabe nada. El mundo no tiene la verdad está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que sin importar las dificultades, nosotros podemos ser más que vencedores ante cualquier situación. Que sin importar las dificultades, nosotros podemos escuchar a Dios, que sin importar las dificultades, nosotros tenemos esa fuerza dentro de nosotros que nos hace seguir adelante. Voy a cerrar con un versículo que amo, es Nehemías 8:10 y la parte al final de este versículo donde dice, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. So, vamos a mantenernos caminando por el Espíritu y vamos a dejar que ese gozo se desborde en nuestras vidas. Dios los bendiga.